Amados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Estamos con una proyección especial en nuestra materia de teología. Compartimos hace unos días la guía de estudio y hoy queremos resolver la guía juntos para prepararnos al futuro examen. Como hemos comentado, mientras no nos reunamos físicamente, no tenemos fecha para examen. Será hasta que nos reunamos físicamente, si Dios lo permite. Pero vamos a estar dando las respuestas a la guía de estudio y seguimos abiertos por cualquier medio para preguntar, para cualquier inquietud que llegue a quedar, y queremos dejar pues esta guía ya resuelta. Son 52 preguntas, entonces iremos brevemente contestando cada pregunta. Las muy breves solamente las leeremos una vez, y las que son un poco más extensas las leeremos 2 veces. La pregunta número 1 dice: ¿qué estudia la teología propia? Bueno, la respuesta es Dios y sus relaciones con el universo. La pregunta 2 dice: ¿qué estudia la cristología? Es el estudio del Señor Jesucristo, como su nombre lo dice, ¿no? La pregunta 3: ¿cómo se formula la teología bíblica? No agrupa en grandes temas el contenido de la palabra de Dios. Aquí recordamos que la teología bíblica se forma como viene en el texto, por eso no agrupa en temas como lo hace la teología sistemática. La pregunta 4 es: ¿qué estudia la neumatología? La respuesta es el estudio sobre el Espíritu Santo. Pregunta número 5. ¿Cómo se formula la teología sistemática? Es el estudio de la palabra de Dios basado en sus grandes temas. Bueno, opuesto a la teología bíblica, la teología sistemática es la que agrupa en grandes temas lo que son las ramas y las clases de teología. La pregunta número 6 dice: ¿qué estudia la bibliología? Y es el estudio específico de la palabra de Dios. Es el estudio específico de la palabra de Dios. Pregunta número 7. ¿Qué estudia la teología ministerial? La respuesta es rama de la teología que estudia el servicio a Dios. Rama de la teología que estudia el servicio a Dios. Pregunta número 8. ¿Qué estudia la angelología? La respuesta es el estudio sobre los ángeles y demonios. Es el estudio sobre los ángeles y demonios. Pregunta número 9. ¿Cómo se formula la teología exegética? La respuesta es: surge del estudio de la Biblia en sus idiomas originales. Recordamos la palabra exégesis, sacar de lo profundo en los idiomas originales. La teología exegética surge de esa manera. La pregunta número 10 dice: ¿qué estudia la antropología bíblica? La respuesta es el concepto de la Biblia acerca del hombre. Una respuesta muy sencilla. Es el concepto de la Biblia acerca del hombre. La pregunta número 11. ¿Cómo se formula la teología apologética? La respuesta es la definición y defensa de la fe. Repetimos, la apologética es la definición y defensa de la fe. Decimos, primero se define la fe, se estudia muy bien lo que creemos y luego se puede defender de lo que no creemos o las diferencias que pueda haber con algunos otros grupos. Pregunta número 12. ¿Qué estudia la escatología? La respuesta es el estudio de los eventos futuros. Es el estudio de los eventos futuros. Recordemos, viene de la raíz eschatón, raíz griega que quiere decir las cosas últimas o las cosas finales, y eso estudia la escatología. Pregunta número 13. ¿Cómo se formula la teología histórica? Recopila aportaciones doctrinales a través de los siglos. Respondemos: recopila aportaciones doctrinales a través de los siglos. Por eso es la teología histórica. Pregunta número 14. ¿Qué estudia la soteriología? La respuesta es el estudio de la salvación. Es el estudio de la salvación. Recordamos la palabra griega sotería, de ahí viene la palabra soteriología y significa salvación exactamente. Pregunta número 15. ¿Cómo se formula la teología dogmática? La respuesta es el estudio de las grandes declaraciones de fe.
es el estudio de las grandes declaraciones de fe. Recordamos que dogma es una declaración concreta de fe y a lo largo de la historia de la Iglesia hubo muchos dogmas. Entonces la teología dogmática estudia esos dogmas, algunos correctos, otros incorrectos, pero sí estudia las grandes declaraciones de fe. La pregunta 17, ¿qué estudia la amartología? Es el estudio sobre el pecado. Es el estudio sobre el pecado. Recordamos la palabra griega amartía, que quiere decir errar al blanco en el idioma original, y de ahí viene la teología que nosotros definimos como amartología, la doctrina. Pregunta número 18. ¿Cómo se formula la teología ética? La respuesta es la teología que estudia la conducta. Teología que estudia la conducta. Recordamos que la ética es la parte de la filosofía que estudia la conducta del hombre, que aprueba como buena o mala la conducta. Entonces la teología ética se dedica a estudiar todo lo que dice la palabra de Dios respecto a la conducta. Conductas buenas y conductas reprobables. Pregunta número 19. ¿Qué estudia la eclesiología? Es el estudio sobre la iglesia. Respuesta es el estudio sobre la iglesia. Recordamos la palabra eclesia, que quiere decir llamados fuera. Eso significa iglesia, llamados fuera. Entonces la eclesiología estudia a la iglesia. Todos los temas relacionados con la iglesia los estudia la eclesiología. Pregunta número 20. ¿Cómo se formula la teología étnica? La respuesta son conceptos teológicos que surgen en diversos grupos humanos. Respondemos nuevamente, conceptos teológicos que surgen en diversos grupos humanos. Recordamos que la palabra etnia quiere decir pequeño grupo, pequeña raza, que tiene una definición cultural, que tiene un idioma. Entonces la teología étnica estudia todas las expresiones culturales. La teología étnica no es bíblica, realmente estudia las expresiones culturales para detectarlas y diferenciarlas de la teología bíblica, pero se dedica al estudio de muchas áreas de la teología étnica. Pregunta número 21. Ubique los argumentos que demuestran la existencia de Dios. Recordamos la respuesta: cosmológico, teleológico, antropológico, histórico y creencia universal. Repetimos: cosmológico, teleológico, antropológico, histórico y creencia universal. Recordamos que el cosmológico habla de que Dios creó el universo, exactamente. El teleológico habla mucho del diseño de parte de Dios. El antropológico, como el hombre siempre tiene una respuesta a Dios o una necesidad de Dios. El argumento histórico, a lo largo de la historia del hombre, se ha necesitado a Dios, el hombre necesita a Dios. Entonces es el argumento histórico. Y la creencia universal o consenso universal, la mayoría de las culturas tienen una idea de Dios, aunque muchas veces errada, pero son argumentos sobre la existencia de Dios. La pregunta 22 dice: son las palabras griegas para expresar que Dios creó todo de la nada. La respuesta es ex nihilo. Ex nihilo. Recordamos E-X-N-I-H-I-L-O, que quiere decir de la nada, literalmente. Sacado todo de la nada. Dios creó todo de la nada, solamente con su poder y con su palabra. La pregunta número 23 dice: término griego que significa 6 días. La respuesta es hexaemerón, con H, hexaemerón. De hexa, 6, y gemera, día. Entonces 6 días, como Dios creó todo el universo en 6 días, eso se dice, el término teológico es el hexaemerón, los 6 días. Pregunta número 24. ¿Cuáles son las posibilidades y los límites de la teología? Son 2. Uno es la existencia de Dios y sus relaciones con el universo, y el segundo, la capacidad de la mente humana para conocer a Dios y algunas de estas relaciones. Repetimos: la existencia de Dios y sus relaciones con el universo y la capacidad de la mente humana para conocer algunas de esas relaciones. Por eso decimos que la teología es posible y limitada. Posible porque Dios se revela y posible porque los hombres algo entendemos de Dios, pero también la teología tiene límites. Puede tener límites como nuestra falta de conocimiento pleno de las cosas de Dios. Entonces decimos que la teología es posible y limitada. Pregunta número 25. ¿Son los grandes temas de la teología sistemática? La respuesta: Dios, la Escritura, el hombre, la redención, la iglesia y la escatología. Repetimos: Dios, la Escritura, el hombre, la redención, la iglesia y la escatología. Son los grandes temas que vemos en todas las teologías sistematizadas que ha habido a lo largo de la historia. Son temas relevantes de la teología sistemática.
Pregunta número 26. Son las corrientes representativas de la teología subjetiva. La respuesta, racionalismo, sentimentalismo y moralismo. Repetimos, racionalismo, sentimentalismo y moralismo. Recordamos que son corrientes que se desvían un poco del contexto de la palabra de Dios, del concepto textual, y el racionalismo enfatiza mucho la razón, el sentimentalismo o romanticismo enfatiza mucho los sentimientos y el moralismo enfatiza las conductas, pero no basado en la palabra de Dios, como vemos en las teologías y filosofías de los últimos temas de nuestra materia. Pregunta número 27. ¿Cómo describe el libro de Génesis al hombre? La respuesta es creación especial a imagen y semejanza de Dios. Repetimos, creación especial a imagen y semejanza de Dios. El hombre es la creación especial a la imagen de Dios. Pregunta número 28. Es la palabra que describe que el hombre está constituido por espíritu, alma y cuerpo. La respuesta es tricotomía. Tricotomía. Recordamos, tenemos espíritu, la parte vital que Dios nos da de comunión con Él, el alma que es el yo, verdaderamente, donde están intelecto, sentimientos y voluntad, y nuestro cuerpo, que es la expresión física del alma y del espíritu. Entonces dice que el hombre es la tricotomía. La respuesta es tricotomía. Pregunta número 29. Son testimonios innegables presentes en la creación. Las respuestas son 2, diseño y perfección. Repetimos, diseño y perfección. Los testimonios innegables en toda la creación. Pregunta número 30. Defina la doctrina de la Trinidad. La respuesta, término que describe a un Dios en 3 personas. Recordemos que originalmente la palabra era triunidad o unidad de 3, después ya se aglutinó como Trinidad y nosotros creemos totalmente en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Decimos es un solo Dios, pero lo forman 3 personas divinas. Pregunta número 30. Identifique las 3 formas de revelación de Dios. Las respuestas son general, especial y personal. General, especial y personal. Recordamos, la revelación general es la creación, la revelación especial es la Biblia y la revelación personal es el Señor Jesucristo. Pregunta número 32. ¿Cuáles son las fuentes de revelación en la teología católica romana? La respuesta son 2, son 3, la Biblia, la tradición y el papado. Repetimos, la Biblia, la tradición y el papado. La teología católica romana toma la Biblia como base, pero no es la única base. La tradición, o sea, todo lo que los grupos culturales, lo que nosotros llamamos teología étnica, los grupos culturales hacen, también lo aceptan, y el papado, finalmente, ¿no? La cabeza de la Iglesia católica romana tiene autoridad sobre todo lo que se dice en doctrina y en práctica. Pregunta número 33. Señale las 2 posturas teológicas acerca de la soberanía divina. Respuesta, calvinismo y arminianismo. Recordamos, el calvinismo enfatiza mucho la soberanía de Dios al grado que casi nulifica la voluntad o decisión humana, y el arminianismo rescata la noción de la voluntad humana y la participación humana en la permanencia en la fe. Las 2 posturas están opuestas y están muy presentes el día de hoy en muchas iglesias. Nosotros no queremos ser de una corriente o de la otra, decimos que ambas tienen parte de verdad. Hay un equilibrio que podemos tomar respecto a esas 2, calvinismo y arminianismo. Pregunta 34. Identifique las cualidades de la soberanía de Dios. Son 3 puntos: eterna, eficaz e inmutable. La soberanía de Dios es eterna, eficaz e inmutable. Eterna porque viene desde que Dios siempre ha existido, Él es eterno, sus cualidades y atributos también siempre han existido. Es eficaz porque cumple el objetivo siempre de su soberanía, y es inmutable porque no cambia. Dios es perfecto en su esencia, y entonces su soberanía es igual, eterna, eficaz e inmutable. Pregunta número 35. ¿Cuál es el significado de la palabra hombre? Recordamos la respuesta: antropos, el que mira hacia arriba. Antropos, el que mira hacia arriba, es la respuesta a la pregunta número 35. Pregunta número 36. ¿Cómo definimos la naturaleza caída? La respuesta es un poco larga. Adán y Eva desobedecieron a Dios, dieron lugar a la muerte espiritual y física, nos heredan daño en la imagen de Dios y la naturaleza pecaminosa. Lo repetimos: Adán y Eva desobedecieron a Dios, dieron lugar a la muerte espiritual y física,
y heredan daño a la imagen de Dios y naturaleza pecaminosa. Entonces recordamos siempre, Dios no nos culpa por lo que hicieron Adán y Eva, ellos tienen su castigo personal, pero Adán y Eva nos trasladaron la naturaleza pecaminosa y por eso los seres humanos nacemos con la tendencia al pecado. Por eso dice, dieron lugar a la muerte espiritual y física, pero la imagen de Dios no se perdió, está dañada. Por eso los seres humanos tienen inteligencia, tienen altruismo y muchas cualidades. Están hechos a la imagen de Dios, aunque la imagen está dañada. Pero Jesús nos recupera esa imagen con la salvación y con la santificación. Vamos siendo más llevados al diseño original de Dios. Pero traemos siempre la naturaleza pecaminosa. Esa falla en nuestro carácter permanece mientras estamos con vida. Realmente solamente hasta que estemos en el cielo con el Señor va a dejar de afectarnos. Mientras seamos aquí humanos, la naturaleza pecaminosa nos está afectando. Bueno, pregunta número 37. Dice, ¿es la palabra griega usada para describir el pecado? Ya decíamos, es una respuesta relacionada con lo anterior, amartía. La respuesta es amartía. La palabra para describir el pecado significa errar al blanco. Recordamos, amartía con H es errar al blanco y originalmente empezó el Nuevo Testamento a usar eso. Esa falla, al tratar de dar en un blanco en las cuestiones atléticas, esa falla es exactamente lo que es el pecado. El pecado es una falla delante de Dios. Quien está pecando está fallando delante de Dios, está errando. Pregunta número 38. ¿Es una descripción correcta de la naturaleza de los ángeles? Lo vamos a decir, son 5 puntos. Son criaturas, espíritus inmortales, numerosos y sin sexo. Repetimos, criaturas, espíritus inmortales, numerosos y sin sexo. Son criaturas porque Dios los creó, no son eternos como Dios, aunque son espíritus nada más, no tienen cuerpo, pero son criaturas. Son espíritus como tales, creados por Dios, inmortales, porque tienen principio y no tienen fin, recordamos, también son inmortales, numerosos, son muchos más que los seres humanos, y son asexuales, no tienen sexo. Aunque en la Biblia a veces aparece una imagen de ángel con forma de hombre o de mujer, solamente es para identificación o para el propósito que tiene ese ángel en ese contexto, pero realmente no son ni hombres ni mujeres, son sin sexo. Pregunta número 39. ¿Son valores cristianos que estimulan los ángeles? La respuesta, humildad, confianza, responsabilidad, sano optimismo y reverencia. Repetimos, humildad, confianza, responsabilidad, sano optimismo y reverencia. Recordemos que todas las respuestas vienen en nuestra carpeta de estudio. Todas las preguntas que hicimos están relacionadas con lo que está en la carpeta y las respuestas siempre surgen de nuestra carpeta, de nuestras tareas. Entonces, tenemos ahí todo el contexto, ¿no? Los ángeles son humildes, decíamos, porque no son soberbios. Los ángeles que no cayeron con el diablo son humildes, tienen un carácter muy sencillo delante de Dios. Confianza, porque tienen confianza en Dios, tienen una certeza de lo que Dios es y lo que Dios hace. Responsabilidad, porque son mensajeros, decíamos, la palabra ángelos, que quiere decir mensajero, son mensajeros de Dios, principalmente, aunque ya hemos visto que hay algunas divisiones que enseguida comentaremos. Sano optimismo, porque en ningún momento los ángeles se ve que tengan miedo de lo que va a pasar, siempre están convencidos de la soberanía y del poder de Dios. Y son reverentes, tienen una gran reverencia, aunque son mucho más poderosos que los seres humanos, más veloces que nosotros, pero son reverentes. Recordamos, no son ni omnipotentes, ni omniscientes, ni omnipresentes, son espíritus creados por Dios. Pregunta número 40. Son los nombres y títulos que describen el carácter del principal ángel caído. Nos vamos a decir Satanás, diablo, destructor, serpiente, tentador y príncipe de este mundo. Repetimos, Satanás, diablo, destructor, serpiente, tentador y príncipe de este mundo. Entonces, como Satanás, recordamos que significa adversario, se opone a Dios y a toda la obra de Dios, incluida la iglesia o en su tiempo Israel. Diablo, porque es un acusador, también es un acusador, está constantemente acusando nuestras conductas. Destructor, porque su objetivo es hacer pedazos todo lo que se relacione con Dios, especialmente los seres humanos que están hechos a la imagen de Dios. Por eso decimos creyentes y no creyentes, los seres humanos son objetivo de destrucción del diablo. En todo lo que hace trata de destruirlos. Serpiente, porque tiene un carácter como un gran depredador, y recordamos en la primera imagen de Satanás en Génesis, tomó la imagen de una serpiente para tentar a Eva. Tentador, porque ofrece el pecado como algo muy gratificante y siempre está tentando.
Pero recordemos que el pecado parece muy agradable al principio, pero al final nos va a destruir y nos aparta de Dios. Príncipe de este mundo, porque realmente Él no es rey, aunque quiso quitar el trono de Dios para ser como Dios, finalmente nadie puede ser parecido a Dios, ni semejante lejanamente. Entonces tiene un principado de maldad, se llama el príncipe de este mundo. La pregunta número 41 dice, ¿quiénes son los ángeles caídos? La respuesta: bajo la dirección de Satanás pecaron y fueron arrojados del cielo. No hay redención para ellos. Repetimos, bajo la dirección de Satanás pecaron, fueron arrojados del cielo, no hay redención para ellos. Entonces, los ángeles caídos o demonios, espíritus malignos, tienen una división. Nosotros vimos en nuestra materia la división en que están por cómo funcionan en el reino de las tinieblas, pero básicamente son todos los ángeles que se rebelaron cuando Satanás estuvo en contra de Dios, por queriendo poner su trono junto a Dios. Y dice el Apocalipsis que una tercera parte de las estrellas son arrastrados por el dragón. Entonces Satanás llevó aproximadamente a 1 de cada 3 ángeles. Por eso son millones de ángeles y demonios, pero finalmente los demonios van a ser condenados. Pecaron con Satanás, fueron arrojados del cielo. Recordamos que algunos están encarcelados permanentemente, otros temporalmente saldrán en la gran tribulación, y hay otros que están libres. Desde que Satanás está en la tierra haciendo destrozos, hay muchos demonios que están trabajando con él. Y no hay redención para ellos porque ellos no pueden ejercer fe, igual que los ángeles. No hay fe porque vieron a Dios. Los seres humanos estamos en el sentido opuesto. Tenemos fe y tenemos redención, porque no vemos a Dios, creemos por fe las cosas que Él ha dicho y Él es. Pero los ángeles y los demonios no hay esa noción de redención. En el caso de los demonios, porque cayeron viendo quién es Dios. Pregunta número 42. Identifique las virtudes constantes en los grandes siervos de Dios. La respuesta: servicio a Dios, apego a las Sagradas Escrituras, oración y trabajo arduo. Repetimos: servicio a Dios, apego a las Sagradas Escrituras, oración y trabajo arduo. Ofrecimos una lista muy sencilla, muy breve de algunos grandes siervos de Dios desde el inicio de la iglesia del año 100 después de Cristo hasta el siglo XX, prácticamente el siglo XXI, algunos pocos que están también ahora muy destacados. Y decimos, son grandes siervos de Dios porque aunque todos tenemos como manos fallas, pero son personas dedicadas al Señor. Y las cualidades que vemos constantes es el servicio a Dios, porque todos siempre están buscando cómo servir. Sean misioneros, predicadores, evangelistas, pastores, maestros, todos los ministerios que ha habido y que existen en la actualidad, todos quieren como objetivo principal el servicio a Dios. El apego a las Escrituras, siempre recordemos, los siervos de Dios son fieles a la palabra, porque hay muchas personas que se llaman siervos de Dios y no son fieles a la palabra. Entonces llegan a ser herejes o gente que desvía la iglesia. Entonces los siervos de Dios que vemos en esa pequeña lista, decimos una pequeña prueba de todos los grandes siervos de Dios que veo en la historia, pero todos son apegados a las Escrituras. Oración siempre, básico, personas de oración por sus vidas, por sus hijos, por sus testimonios, por sus familias, por los ministerios que desarrollan, y trabajo arduo. Todos los grandes siervos de Dios son gente de mucho trabajo. No hay nadie que sea un gran siervo de Dios y que sea perezoso o descuidado. Pregunta número 43 dice, son las 3 filosofías a las que se enfrenta la iglesia en la modernidad. Recordamos, son 3: racionalismo, romanticismo y existencialismo. Las filosofías que la iglesia enfrenta en la modernidad: racionalismo, romanticismo y existencialismo. Le decíamos en otra pregunta de esta misma guía, el racionalismo es la idea de que todo sea razonable. Y aunque la Biblia es muy razonable en casi todo lo que se dice, hay algo de razón, pero es superior a la razón. Por eso decimos la Biblia es superior a la razón. Cuando hablamos quién tiene la razón final, la palabra de Dios o el racionalismo, decimos lo tiene la palabra de Dios. Pero el racionalismo se opone porque todo quiere que sea razonable. Y cuando algo no es razonable, entonces filósofos o personas ateas tratan de desbancar los conceptos de la palabra. El romanticismo o sentimentalismo, decíamos, la idea de que la gente tiene de que tiene que sentir bien para que algo sea bueno, o si algo siente mal es malo, y realmente dice la palabra que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. Entonces nuestra idea del sentimentalismo que se da es un gran error. Decimos, lamentablemente en muchas iglesias hay muchos sentires, mucha gente que siente cosas o siente algún tipo de intención o propósito y puede estar muy equivocado. Una buena respuesta es: no nos basamos ni en el racionalismo ni en el romanticismo, nos basamos en la palabra de Dios. Y el existencialismo, recordamos con Jean-Paul Sartre, un filósofo del siglo antepasado, que realmente decía que la existencia del hombre es lo más valioso.
Entonces decíamos, si nada más para existir lo que la gente disfruta, lo que la gente tiene como experiencia personal es lo valioso, entonces desplaza la palabra de Dios. Porque aunque Dios nos da una existencia perfecta y buena, finalmente el existencialismo no está de acuerdo con las limitantes de la santidad o de la palabra de Dios. Entonces el existencialismo surge mucho en universidades y en lugares diversos y están oponiéndose esas tres filosofías: racionalismo, romanticismo y existencialismo. Pregunta 44. ¿Es el texto usado por el brahmanismo? La respuesta es Vedas. Vedas. Recordamos que el brahmanismo tiene un desarrollo de siglos y no empezó con escritos, pero hay unos escritos usados por los brahmanes exactamente, se llaman así, los Vedas. Entonces, en el brahmanismo, el texto usado por ellos es Vedas. Pregunta número 45. Identifique las pretensiones del budismo. La respuesta: se trata de filosofía y neopsicología. Respondemos: se trata de filosofía y neopsicología. Aunque el budismo se remonta a las ideas de ese fundador llamado Buda precisamente, pero realmente mucho de lo que se aplica en la actualidad no es exactamente la noción cultural de aquel fundador, sino que es una forma de filosofía, una filosofía de vida. Las disciplinas, el negarse, cierto ascetismo, el negarse a muchas situaciones de la sociedad, de la socialización, es una filosofía. Y también se llama neopsicología porque hay una convicción personal de que esas conductas llevan a la perfección. Y esa neopsicología existe y la aplican en el budismo. Entonces, filosofía y neopsicología en el budismo. Pregunta 46. ¿En qué texto se basa el islamismo? La respuesta es el Corán. El Corán. Recordemos, el texto de todos los musulmanes es el Corán. Tiene parte de lo que dice la palabra de Dios de Génesis 1 al capítulo 11 y después tiene disertaciones de su fundador y tiene otras aplicaciones en los grupos religiosos, pero el libro existe y se llama así, el Corán. La pregunta 47. ¿Son objeciones a la neortodoxia? La respuesta es: afirma que la Biblia es revelación hasta que llega a serlo para cada hombre. Repetimos, afirma que la Biblia es revelación hasta que llega a serlo para cada hombre. Ampliamos esta pregunta recordando que Karl Barth en 1920 hizo un libro que se llamó Carta de Roma, donde trataba de explicar supuestamente el libro de los romanos, pero que era un teólogo pues cristiano, se fue desviando mucho, porque aunque había empezado recientemente el pentecostalismo en el mundo, en el año 1900, empezó el pentecostalismo, la manifestación del Espíritu Santo a plenitud, como lo vemos en las iglesias pentecostales, en 20 años este teólogo pensaba que era insuficiente, y la neortodoxia siempre piensa que hay algo más. Por eso decimos, se enfatiza mucho la experiencia, ¿no? Y tiene algunas otras fallas fuertes la neortodoxia, y se ha usado mucho en algunas iglesias la noción, decíamos, de logos y rema, con la palabra de Dios, donde dicen que la Biblia en general es un logos, pero que cuando el hombre la acepta o tiene una interacción con la palabra se convierte en rema. Muchos hemos oído eso, ¿no? Que Dios te dé un rema. Pues esa idea del rema es falsa, decíamos, porque realmente la mayor parte de las ocasiones la palabra aparece en la Biblia definida con el término logos y la palabra rema es sinónimo, aunque se usa en menos ocasiones, pero no hay ninguna definición ahí de distinción. Entonces realmente tengamos cuidado con la neortodoxia. Ya hemos visto las filosofías en las iglesias y por qué no estamos de acuerdo con algunas cosas que dicen. Pregunta 48. ¿Es la dinámica del movimiento ecuménico? La respuesta: el Concilio Mundial de Iglesias pretende oír a todas las denominaciones. Repetimos, el Concilio Mundial de Iglesias pretende unir a todas las denominaciones. Este grupo de iglesias realmente parecen cristianos, pero tienen otros propósitos. A veces decíamos sociales, de situaciones de cuidados en alguna cuestión de ecología, de razas, de problemas políticos, de ayuda económica. Todo eso puede estar muy bien, pero se está a costo de la palabra de Dios, porque ya no se predica la palabra como centro, sino lo importante es que todos estén de acuerdo en la ayuda que quieren dar. Y finalmente recordamos que exactamente la mentalidad en el mundo actualmente es que las iglesias tuviéramos una sola agrupación y pensáramos y dijéramos lo mismo, y esa intención o esa pretensión es exactamente lo que va a hacer el anticristo. Dice en el Apocalipsis que hará una religión para que el mundo esté contento con ese concepto. Tendrá un falso profeta que va a estar en el mundo dirigiendo como líder mundial y pues que la gente esté contenta con esa dirección. Entonces, aunque se llama Concilio Mundial de Iglesias, tenemos que tener mucho cuidado porque realmente no es un concilio mundial de iglesias sanas, sino una agrupación muy diversa
pero que la intención principal es lo que decíamos, la ayuda social, apartada de la palabra de Dios. Por eso decimos, en la iglesia hacemos labor social siempre vinculada con la palabra, o por la palabra de Dios hacemos labor social, pero no podemos separar esas dos áreas. Pregunta 49 es un poquito amplia. Queremos aquí recordarnos a nuestros hermanos que estamos estudiando las materias en el instituto, que las últimas 4 preguntas son de desarrollo. Estas 4 preguntas de la 49 a la 52, en el examen, cuando lo hagamos, si Dios permite que lo hagamos, vienen de desarrollo. Entonces trate de captar las ideas principales para que usted tenga su idea completa y el día del examen tenga la respuesta adecuada. Dice la pregunta 49, primera de desarrollo. Cite y describa los grandes temas de la teología histórica. Bueno, la respuesta es que en el siglo II hubo apologética. La vamos a repetir toda la pregunta y explicar un poquito para que usted tenga el contexto. Siglos III y IV, disputas sobre la naturaleza de Cristo. Recuerde que todo tenemos en nuestra guía. Disputas sobre la naturaleza de Dios. Pregunta, siglo V, controversias antropológicas. Siglo V al VII, controversias cristológicas. Siglos IX al XVI, controversias soteriológicas. Siglo XVI, controversia soteriológica y eclesiológica. Siglos XVII al XX, controversias con el racionalismo, el romanticismo y el existencialismo. La autoridad divina y los fundamentos de la fe, controversia escatológica, amilenalismo, premilenialismo y postmilenialismo, y controversia dispensacionalista. Finalmente, teología de la Iglesia. Repetimos toda la respuesta. Siglo II, apologética. Siglos III y IV, disputas sobre la naturaleza de Dios. Siglo V, controversias antropológicas. Siglos V al VII, controversias cristológicas. Siglos XI al XVI, controversias soteriológicas. Siglo XVI, controversia soteriológica y eclesiológica. Siglos XVII al XX, controversias con el racionalismo, el romanticismo y el existencialismo, la autoridad divina y los fundamentos de la fe. Controversia escatológica, amilenalismo, premilenialismo, postmilenialismo, controversia dispensacionalista y teología de la Iglesia. No tenemos que explicar mucho de esta respuesta porque es un poquito extensa, pero citando los principales temas usted recuerda de qué se trata. Tratamos de explicar un poquito. En el siglo II fue la apologética, se le llama también los padres apologistas, porque después de que los apóstoles murieron y dejaron de escribir el Nuevo Testamento, hubo un grupo de teólogos y de pastores que trataron de defender lo correcto de la fe. Por eso se llama apologética. Siglo III y IV, disputas sobre la naturaleza de Dios. Recordamos mucho que había quienes pensaban que el Padre era mayor que el Hijo o que el Hijo era mayor que el Espíritu Santo. Entonces ahí vienen esas disputas sobre la naturaleza de Dios. Siglos III y IV. Siglo V, controversias antropológicas porque es respecto a la salvación. Había quien pensaba que los hombres eran buenos por naturaleza, pero la Biblia señala que los hombres nacemos, como decíamos, con la imagen de Dios dañada, con la naturaleza pecaminosa, por eso se llama antropológicas. Hubo esa posición, quienes pensaban que el hombre era muy bueno esencialmente y quienes describieron con la palabra de Dios que el hombre es malo esencialmente hasta que llega la salvación. Solamente Jesús nos libra de esa naturaleza pecaminosa que nos domina y vamos buscando la santidad. Dice siglo V al VII, controversias cristológicas. Ahí hubo mucho respecto a Jesús, recordamos mucho eso, ¿no? Si Jesús era divino o humano. Aproximadamente decían había más porcentaje de ser divino que ser humano y decimos la respuesta es Jesús es 100% Dios y 100% humano. Aunque es sin pecado para salvarnos, pero es 100% humano. Él entonces tiene esas dos naturalezas, ¿no? O lo que también se llama la unión hipostática. Por eso decimos, hubo controversias porque siempre había quien defendía más la naturaleza humana o más la naturaleza divina y ese desequilibrio trajo muchas herejías. Siglos XI al XVI, controversias soteriológicas. Ahí hubo mucho problema respecto a la salvación. Previo incluso, decíamos en nuestra materia, vienen los prerreformadores. Los prerreformadores ya estaban en desacuerdo con algunas enseñanzas de la religión popular y decían, esto no está en la palabra de Dios. La salvación no puede ganarse por obras o por ciertos conceptos totalmente religiosos. La salvación viene por la sangre de Jesús. Y los evangélicos siempre diremos que la salvación solamente viene por el Señor Jesucristo. Siglo XVI, controversia soteriológica y eclesiológica. Es la reforma exactamente aquí. Exactamente la reforma. Controversia soteriológica, la salvación desde
Martín Lutero, que dice, el justo vivirá por la fe. Entonces, por eso los creyentes creemos que la salvación siempre se logra por fe, y la controversia eclesiológica, porque la Iglesia única dejó de ser como un dominio imperial y se convirtió en un siervo mundial. La Iglesia en todo el mundo y las grandes denominaciones, no vamos a preguntar todo eso, pero nosotros sabemos que de surgir las denominaciones, como desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, las denominaciones han surgido y predicamos la palabra de Dios. Y algunos se van desviando de la predicación correcta. El siglo XII al XX viene controversia con el racionalismo, ya decíamos, la filosofía que dice que todo tiene que ser razonable, el romanticismo o sentimentalismo, que enfatiza los sentimientos por encima de todo, y el existencialismo, que habla de la experiencia personal como lo principal a buscar. La autoridad divina también viene aquí en el siglo más cercano al siglo XX, porque Dios es perfectamente soberano, pero es una soberanía que la gente rechaza mucho porque no entiende esa soberanía. La Iglesia entendemos la soberanía del Señor y pues la aceptamos totalmente, ¿no? Los fundamentos de la fe. La controversia escatológica es el amilenialismo, quienes piensan que no hay milenio. Ahí piensan que no hay milenio. El premilenialismo, la mayoría de las iglesias evangélicas pensamos que Jesús viene antes del milenio, y el postmilenialismo. Hay quienes no ven la segunda venida de Jesús, sino solamente la salvación, la gran tribulación y el milenio. Entonces no hay ahí diferencia en cómo Jesús llega antes por su iglesia, lo que llamamos la traslación o el arrebatamiento, es una doctrina fundamental. Controversia dispensacionalista, recordamos, hubo quien pensó que habían 7 dispensaciones, mucho en el siglo antepasado, principios del siglo antepasado, se decía que eran 7 dispensaciones y se usaba inocencia, conciencia, gobierno humano, la ley, la promesa y la gracia. Pero eso es un error realmente de finales del siglo antepasado, porque solamente hay 2 pactos. El pacto de la ley, que tiene varias fechas o varios personajes, y el pacto de la gracia, que viene con Jesucristo. La teología de la iglesia también tiene un gran problema en el siglo XX, porque muchos piensan que la iglesia nada más es un factor social, y otros pensamos que la iglesia es el reino de Dios en la tierra para establecer con el evangelio y con las misiones. Pero hay quienes piensan muy distinto en cuanto a la iglesia. La pregunta 50 dice, enlista algunos nombres de Dios del Antiguo Testamento y incluya su significado. Esta respuesta no la vamos a dar porque usted la tiene que elegir. No son los 21. Dimos nosotros 21 nombres de Dios, pero usted puede recordar 5 o 6 nombres principales de Dios que a usted le gusten, su significado. Tenemos ahí en nuestra guía los nombres de Dios y el significado de ellos. Dice, eliste algunos nombres, no son todos. Recordamos, los 21 no, los que a usted le parezcan pues, más relevantes o que usted quiera recordar en ese momento. Pregunta 51. Los atributos de Dios son 3 grupos: atributos naturales, incomunicables o absolutos, y recordamos, pertenecen a la naturaleza constitucional de Dios, distinguiéndose de su voluntad. Hay muchos, entre ellos su existencia, su eternidad, su inmutabilidad, unidad e infinitud. Los atributos morales o comunicables caracterizan a Dios como un ser moral, relacionado con su creación o con nosotros los seres humanos, y es la personalidad, espiritualidad, amor, gracia, compasión, paciencia, santidad, provisión, preservación, justicia, soberanía, intelecto, bondad, verdad, misericordia, justicia y santidad. Lo vamos a repetir. Y los atributos relacionados con su creación, que son 3: omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Bueno, repetimos la respuesta completa. Los atributos de Dios se dividen en 3 grupos. El primer grupo, atributos naturales, incomunicables o absolutos, pertenecen a la naturaleza constitucional de Dios, distinguiéndose de su voluntad, existencia, eternidad, inmutabilidad, unidad e infinitud. El grupo 2 de atributos son morales o comunicables, que caracterizan a Dios como ser moral o relacionado con la creación y con los seres humanos. Y son muchos. Hay más, pero pusimos estos como principales que usted puede hacer en su guía: personalidad, espiritualidad, amor, gracia, compasión, paciencia, santidad, provisión, preservación, justicia, soberanía, intelecto, bondad, verdad, misericordia, justicia y santidad. Son los atributos morales. Y los atributos relacionados con la creación, los más conocidos: omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Recordamos, eso es en latín: omnipotencia, que Dios lo puede todo; omnipresencia, que está en todo lugar; y también la omnisciencia, o que Dios lo conoce todo. La pregunta número 52 dice, del tema los grandes teólogos, elija 5 de ellos y describa las cualidades de sus vidas y ministerios. Bien, amados hermanos, entonces de esta pregunta igual no vamos a dar una respuesta nosotros. Usted los tiene que elegir de los muchos, no sé, desde el primer siglo hasta el siglo XXI, hay muchos que nosotros pusimos como grandes teólogos. Usted elija 5.
no importa si son hombres o mujeres, 5 personas que con sus ministerios y sus vidas son muy destacados y usted lo va a resolver esto en su parte de examen, ¿no? Describa las cualidades y ministerios. Entonces nada más de esos 5, cualidad, nombre y cualidad y ministerio. Entonces de esta manera terminamos. Pues nos recordamos, hermanos, con esta guía de estudio que seguimos a sus órdenes. Gracias por su atención. Les amamos a todos y seguimos atentos para cualquier pregunta que tengan. Y bueno, el examen se hará, no solo Dios sabe cuándo, pero ya tenemos la guía respondida. Y quienes han hecho sus tareas también ya tienen prácticamente terminada la materia y les felicitamos por su esfuerzo. Son un grupo muy lindo de gente que estudia y recordamos a todos que nuestro Instituto Bíblico son las materias que estudian los pastores en muchos seminarios y aquí preparamos a la gente que quiere ser un futuro predicador o maestro en la iglesia, un ministerio local o incluso pues pastoral o en otro lugar. Les preparamos de la manera más constante que podemos. Les agradecemos pues a todos por su atención y como siempre a nuestra hermana Abby, hermano Jarif, que están enviando las lecciones. Gracias a todos por su ayuda. Dios les siga bendiciendo.